Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Hoy estamos miércoles, ya a mitad de semana. Miren qué rápido. Hoy hablamos de dos temas muy comunes. Vamos a hablar de los hongos y también de las verrugas. Contamos aquí con dos especialistas en la materia que nos van a explicar absolutamente todo. Además, atención, ya en el último bloque del programa también estarán con nosotros aquí en Junta Médica personal del SAMU, porque nos van a enseñar, por ejemplo, cómo hacer primeros auxilios. Más adelante se los voy a contar. Ya empezamos. Tenemos aquí a dos médicos, el doctor Leslie Soto, que ya lo conocen, ¿no? Médico internista e infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, y también el dermatólogo Aldo Galvez, dermatólogo del Hospital Cayetano Heredia. Como les decía, más adelante contaremos también con la presencia del personal del SAMU. Les estaba contando, por ejemplo, cómo hacer primeros auxilios, pero no era eso. Vamos a aprender cómo hacer una reanimación cardiopulmonar, así que no se lo pueden perder porque hay que prestar muchísimo detalle. Doctores, bienvenidos al programa. Hablamos, ¿no?, de dos temas muy comunes, los hongos y las verrugas, que pueden parecer como que así muy simples, pero también son bien complicados de tratar a veces, ¿no? Claro, la presencia de hongos, por ejemplo, implica pues que la persona no se seca bien los pies, por ejemplo, entonces hace un caldo de cultivo para que constantemente estén ahí viviendo, se hace pues más intenso, más agresivo, más difícil de manejar. Entonces tenemos que cambiar muchos hábitos de la persona a diario para evitar que los tenga. Y son hábitos además muy simples, ¿cierto? Los hongos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿no? O sea, no solo en los pies, hasta incluso en la cabeza. En todas partes también del cuerpo, entonces tendríamos ahí varios factores que vamos a hablar durante el programa de cada uno de ellos. Y las verrugas, lo mismo. Algunas se pueden confundir incluso hasta con lunares. Exacto. Sí, buenos días. Gracias por la invitación, Paola. Y sí, en realidad estamos hablando de dos problemas que son bastante frecuentes en nuestra población. Son motivos de consulta muy frecuentes en el hospital o en la práctica clínica diaria. Y en realidad concuerdo de que básicamente a través de muchos hábitos de salud podemos corregirlos y se pueden tratar adecuadamente siempre con la consulta médica. Ahora, si uno tiene un sistema inmunológico debilitado, digamos que uno es más propenso, ¿no?, a tener hongos y verrugas, ¿o solo las verrugas? Lo que pasa con un sistema inmunológico debilitado, si te enfrentas a la verruga, o sea, te contagias de la verruga o de los hongos, es más probable que se difunda. Porque muchas veces que alguien adquiera, por ejemplo, un papilomavirus, puede fácilmente su cuerpo eliminarlo y no hacer verrugas. Okay. Entonces, la idea es, toda persona que tenga contacto con las verrugas, tenga contacto con los hongos, si su sistema inmunológico está disminuido, es más probable que haga la enfermedad. Y que se extienda más rápidamente. Definitivamente, y cabe recalcar que a veces se tratan de deficiencias inmunes, es decir, de que el sistema inmunológico no funciona bien en general, por diferentes factores, enfermedades, malnutrición, etcétera. Y en otras ocasiones tenemos ya como que puntos ciegos específicos del sistema inmune. Y por ahí tenemos muchas familias que el abuelito tuvo hongos, el papá tiene hongos, el hermano tiene hongos y el hijo que consulta tiene hongos. Entonces, esas son poblaciones familiares que en general se defienden muy bien con todo, no sufren de ninguna enfermedad, pero específicamente tienen una debilidad contra los hongos. Lo mismo pasa con las verrugas. No es, digamos, que el papá está contagiando al hijo, sino que digamos, es un factor como que hereditario. Hay un factor de contagio, pero también hay un factor de susceptibilidad. Siempre en el caso de las enfermedades, ese tipo de enfermedades ocurren por una interacción, ¿no?, entre el agente que lo causa, en este caso un virus o un hongo, y el hospedero, ¿no? El hospedero se tiene que defender adecuadamente para contrarrestar esto. Nuestro cuerpo se defiende de muchas cosas durante todo el día a diferentes sistemas. Muy bien, y después de esta introducción vamos a darles más información sobre nuestro tema del día. Atención, las verrugas son protuberancias generalmente carnosas que afectan las capas superiores de la piel y las mucosas. La mayoría no hace daño, pero pueden ser muy incómodas. La micosis cutánea es la infección por hongos causada por levaduras o mohos microscópicos que viven en la piel, el pelo o las uñas. Los síntomas de una infección fúngica en la piel dependen del tipo de hongo que la ha causado, así como de la parte del cuerpo afectada. Incluso hasta los zapatos muy apretados pueden generar hongos también, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando tienes un zapato que no está muy cerrado, no permite una buena ventilación,
vamos a tener una zona un microclima diferente. O sea, va a estar un poco medio humedecido esa zona, no es tan seco y por tanto una zona humedecida es muy propicio que el hongo pueda vivir tranquilamente. O sea que también cuidado con el calzado. Sí, Todo. y de acuerdo también con los traumatismos unguiales son un mecanismo de entrada para los hongos a las uñas. Y de hecho, algo que hay que saber es los hongos, existen diversos tipos de hongos que causan diversos tipos de enfermedades, pero los que vemos con más frecuencia a nivel de la piel son algunos hongos que se quedan en capas superficiales. Se alimentan de las proteínas que están presentes en estas capas superficiales y en las uñas. Entonces, para que ingresen con facilidad a las uñas, siempre hay un mecanismo de trauma. Es muy frecuente encontrar en la población que anatómicamente tenemos pies que tienen una forma rectangular y usamos, sobre todo en el caso de pacientes mujeres, usan zapatos de punta triangular. Entonces es imposible hacer encajar un pie cuadrangular en un zapato triangular. Entonces, o de que encaja, ¿no? pero encaja pero después con vienen los traumatismos. problemas. Exactamente. Entonces, muchas veces es algo que el paciente tiene que entender, ¿no? Muchas veces el paciente termina con los dedos montados o siempre tiene un factor... Y se rompen las uñas. Exactamente. Y es esa ruptura la que genera o facilita de que ingrese el hongo. Ah, muy bien. A ver, vamos con... Ahí vemos una foto, ¿no? Por ejemplo, de hongos en las uñas. Una cosa que estaba diciendo Aldo es que mucha gente no sabe que diariamente con un zapato apretado se traumatiza la uña. Entonces van a ver en las uñas del dedo chiquito del pie que está oscuro. Entonces mucha gente dice, tiene hongo. No, es un traumatismo que ha permitido la entrada del hongo. Perfecto, muy bien. Estamos en vivo, así que ya lo saben, pueden enviar sus consultas a las redes sociales que tiene Junta Médica en Facebook y Twitter, o también pueden llamar al 619-0670, que es nuestra línea médica. Ahora sí, vamos con estos datos. Las verrugas comunes son provocadas por una infección con el virus del papiloma humano. Existen más de 100 tipos del virus del papiloma humano, pero solo unos pocos provocan verrugas en las manos o pies. A ver, ¿nos podrían explicar un poco mejor esto? Okay. Entonces, sí, se puede explicar bastante bien. El virus del papiloma humano es una familia de virus. Es un grupo de diversos virus. Algunos están vinculados a enfermedades como el cáncer de cuello uterino, pero los que tenemos en la piel, por lo general, son virus que tienen un bajo riesgo de vincularse a un cáncer. Es diferente si encontramos una verruga a nivel genital, porque a nivel genital sí ocurren con más frecuencia esos tipos que causan cáncer y se tiene que motivar una consulta. Pero lo que induce el virus del papiloma humano es que las células de la primera capa de la piel crezcan desordenadamente y formen una lesión tumoral, como hemos descrito, ¿no? Entonces, esto puede ser algo bastante que no debe generar mayor preocupación, mayor problema en el paciente, salvo que ocasione dolor, limite alguna capacidad funcional. Muchas veces estas verrugas tienden a regresionar espontáneamente porque el sistema inmune las ataca. A veces causa disconfort social también el tener una verruga, ¿no? Entonces es en ese momento que uno decide acudir al médico para tratarla, ¿no? Entonces sí, básicamente el tratamiento se destina a destruir esta lesión que es causada por el virus del papiloma humano. Ahora, ¿siempre la causa vendría a ser el virus o pueden existir otras causas? Sí, siempre las causas de las verrugas son el virus del papiloma humano, pero en el caso de ciertas verrugas, en ciertas localizaciones, muchas veces los médicos preferimos hacer una confirmación de que se trate de una verruga que tiene un virus benigno o un virus maligno, ¿no? Generalmente cuando esto ocurre en la piel no hay mayor problema. En este caso estoy hablando de las lesiones genitales, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver cuáles son algunos tipos de verrugas, ¿no? Las planas, plantares, filiformes y las genitales. Ahí con algunas imágenes, ¿no? Vamos a ayudarnos para ir identificando cada una de ellas. Esas serían las planas. Esa es una verruga, la palma, verruga palmar. Cabe resaltar de que estas verrugas se ven bastante inofensivas, pensarían de que es muy fácil de tratar porque es una lesión única, pero hay que recordar que en las palmas y en las plantas la piel es más gruesa que en cualquier otra parte del cuerpo y esto hace que el tratamiento sea más tedioso, más difícil y estamos hablando de meses de tratamiento. Lo mismo ocurre en la planta. Muchísimo cuidado porque al intentar de repente raspar un poquito esta verruga y si sangra,
ahí puede contagiar, ¿no?, a otras zonas de la palma de la mano o de los pies. Exactamente. Donde haya una alteración de la capa más superficial de la piel, donde hay una pequeña fisura a nivel microscópico, la verruga puede entrar con mayor facilidad. A ver, vamos a ver las plantares, Sí, ¿no? sí, es algo, una historia muy parecida. Es una fuente de verrugas muy frecuente. Generalmente las plantares son bastante dolorosas. Claro, Entonces, porque caminar. claro, el paciente literalmente refiere que es como caminar con un clavo en la planta del pie, porque es muy doloroso, es una lesión bastante gruesa. Entonces, sí, esto es algo que motiva una consulta médica con mucha frecuencia, ¿no? Perfecto. Y también el tratamiento no es tan rápido. No, el tratamiento toma su tiempo. Exacto, toma su tiempo, es complicado, pero sí se puede resolver. Muy bien. Ahora, ¿hay diferencias? Porque alguna dice, ¿es una verruga macho o es una verruga hembra? Ajá. Las que son hembras creo que son las que, digamos, se contagian más fácilmente, ¿o eso es un mito? Para ser honesto, es un mito. Es un mito, no Sí. tiene nada que ver. Hay un tipo de verruga y ya Exacto. está, ni hembra ni macho. Ajá. Muy bien. Lo que ocurre es lo siguiente. Muchas veces cuando destruimos las verrugas, generamos un grado de inflamación por el tratamiento. Entonces, cuando generamos inflamación, atraemos células del sistema inmune que van y atacan a la verruga. Entonces, es como que el sistema inmune ya se entera recién de que hay verrugas ahí. Entonces decía, ya voy a empezar a atacarlas, y empieza a atacar a las otras, facilitando el tratamiento del paciente. Entonces, el paciente dice, bueno, mataron a la verruga madre y entonces las hijas mueren, pero no es exactamente eso, sino que es parte de nuestro sistema natural de defensa. Perfecto, muy bien. Seguimos avanzando con los tipos de verrugas. Están las filiformes. Bueno, no tenemos imagen, pero los puedo ir comentando. Sí, claro, por supuesto. Las verrugas filiformes básicamente van a ser unas verrugas ya un poco pedunculadas, que van a sobresalir, que algunas veces se confunden con los que son los llamados lunares de carne, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente aquí estos suelen salir ya en lugares un poco más como pliegues, cuello o alrededor de los ojos, por ejemplo, y acá el tratamiento puede ser básicamente sacar la lesión, ¿no? O sea, es una buena opción de tratamiento. De hecho, esto es algo que lo debe hacer un profesional médico bajo anestesia debida. Las que vemos en la foto actualmente son verrugas planas. Es un cuadro clínico diferente que se ve bastante en niños. Pero para terminar con las verrugas filiformes es básicamente se saca la lesión, se detiene el sangrado y se da un tratamiento y ya está. Esto es bastante más sencillo de resolver. Y ya por último, las genitales. Sí, y bueno, un poco más de las planas que eran las que veíamos en la imagen. Las verrugas planas son causadas por otro tipo de virus de papiloma humano, un poquito diferente, pero que es bastante susceptible, es relativamente sencillo de tratar porque si se dan cuenta son lesiones más planas, como dice el nombre, ¿no? Son bastante más fáciles de tratar, pero el problema es que se esparcen con facilidad. Si se dan cuenta, el paciente no tiene 1, 2 o 3 lesiones, debe tener como 30 lesiones. Entonces, muchas veces en el tratamiento nosotros tenemos que tener en cuenta eso, el número de lesiones del paciente, la edad del paciente. Este paciente es un niño, muchos de los pacientes con verrugas planas son niños también, y nosotros tenemos que dar un tratamiento que no irrite tanto al paciente, ¿no? Muy bien. ¿Algo que comentar? ¿Algo que añadir, doctor? Sí, las verrugas, por ejemplo, las genitales que está mencionando Aldo, las conocen mucho como condilomas, ¿no? Que es el nombre que uno lo conoce, pero siempre todas ellas son papiloma humano. Entonces, la idea acá es saberlas reconocer y, a pesar de que hay muchos tratamientos folclóricos, no médicos, evitarlos. Y si lo van a hacer, primero consulte con un dermatólogo y que vean pues realmente qué es lo que más le conviene al paciente. Tratamientos folclóricos, esos tratamientos caseros, ¿no? Caseros. ¿No? Que a veces uno hace en casa y de verdad. Folclore, Muy bien. Hacemos nuestra primera pausa en Junta Médica. Ya regresamos con la ruta de la salud de Aura. Y les vuelvo a repetir que ya en un ratito tendremos aquí al personal del SAMU. Ya regresamos. Vamos de inmediato con lo anunciado. Nos vamos a ver a Aura, que se ha ido al Hospital 2 de Mayo y nos va a enseñar algunos tratamientos justamente, ¿no?, para combatir los hongos y las verrugas. Bien, estamos con la doctora Lucía, que nos va a contar un poco en qué consiste la crioterapia. Doctora.
Hola, buenos días. La crioterapia es un procedimiento dermatológico basado en el uso de nitrógeno líquido que está a una temperatura muy baja, a menos 193 grados centígrados, y que los dermatólogos lo vamos a usar para muchas enfermedades dermatológicas, principalmente para verrugas. Hemos visto a un niño que tiene verrugas en las manos y él ha usado un tratamiento a base de queratolíticos en una fórmula magistral que no ha dado el resultado esperado. Entonces, la segunda etapa es pasar a hacerle un tratamiento con crioterapia. Doctora, y usted me acaba de mencionar una fórmula. ¿Esta fórmula cómo se aplica al paciente, precisamente? Ya, esta fórmula es a base de ácido salicílico, ácido láctico, y el paciente, protegiendo la zona circundante de la verruga, debe aplicársela porque son ácidos que tienen un efecto cáustico. Entonces, debe aplicarse todas las noches en la verruga. Volviendo a la crioterapia, ¿no? ¿Existe alguna contraindicación, algo que se deba tener en cuenta para poder aplicar este tratamiento? Sí, el área donde se va a aplicar, ¿no? Por ejemplo, si es en áreas muy distales, en orejas, ¿no? Por ejemplo, no se debe aplicar en zonas donde no hay mucha vascularización. Es decir, si el paciente tiene alguna enfermedad, como por ejemplo crioglobulinemias, enfermedades, dermatosis por frío, el paciente no debe ser sometido a una terapia de este tipo. Excelente. Y para terminar, ¿cuántas sesiones se recomienda? ¿Cuánto dura el tratamiento o de qué depende? Bueno, depende del número de verrugas que tenga el paciente, de si estas son planas o son vulgares, que son mucho más gruesas, mucho más queratóxicas, ¿no? Depende de cómo responda el paciente. Hay pacientes que responden excelente ante una sola sesión de crioterapia, pero hay otros que necesitan 3 y 4 sesiones, ¿no? Que se hacen pues en intervalos de más o menos 10, 15 días. Doctora, ¿en algún momento una verruga debe o puede llegar a operarse? ¿No? Lo que no se deben operar, en algunos casos, dependiendo dónde esté localizada y si es una verruga única, podría electrocauterizarse, ¿no? Es un procedimiento que hacemos los dermatólogos. Pero ante todo sería mejor el uso de preparados, fórmulas magistrales a base de queratolíticos y el uso de la crioterapia, ayudado también con un tratamiento sistémico de inmunomoduladores, ¿no? Para mejorar las defensas del paciente. Bien, excelente, doctora. Muchísimas gracias. Paola, aquí termina nuestra observación sobre la crioterapia en el tema de las verrugas, así que regresamos contigo al estudio y hasta luego. Ahí está. Bueno, ese digamos es como que la forma más común, ¿no? A la hora de tratar una verruga. Es un tratamiento frecuente. Lo primero a decir es de que no existe un tratamiento 100% efectivo para tratar las verrugas. O sea, por ejemplo, si yo tengo una infección bacteriana, puedo usar un antibiótico, ¿no? Porque los antibióticos están dirigidos para tratar las bacterias. Los virus son bastante más difíciles de manejar y en realidad aquí no hay un tratamiento que sea 100% efectivo. Entonces, muchas veces se usan muchos tratamientos, se pueden usar en paralelo incluso como coadyuvantes para tratar la crioterapia, para tratar la verruga, perdón. Entonces, entre ellos tenemos la crioterapia, que es destruir la lesión mediante frío, mediante el uso de nitrógeno líquido, ¿no? Se usa en determinados pacientes. Algo que vale la pena también agregar es que la crioterapia duele un poco, es un procedimiento que duele. Entonces, muchas veces hay pacientes, ¿no? Padres de familia, el paciente es el niño y muchas veces valoramos mucho darle o no darle la crioterapia porque el niño no va a colaborar y se puede mover y puede dañarse otra zona adyacente. Exacto, entonces es todas estas cosas en las que sopesamos para tratar una verruga. El tratamiento queratolítico que mencionaba la doctora es algo muy utilizado. De hecho, mezcla diferentes ácidos que lo que hacen es remover las células de la capa más superficial donde está afectada la verruga. Esto lo podemos mezclar con otras terapias. Por ejemplo, yo les suelo recomendar a los pacientes que pongan sus manos en agua tibia por un tiempo antes de aplicarse esto, porque el calor también ayuda a destruir la verruga. O que ocluyan la lesión después de aplicarle el queratolítico con un esparadrapo o una cinta oclusiva, porque la oclusión también ayuda a enfrentar a la verruga, ¿no?
Entonces podrían ser varios tratamientos al mismo tiempo. Exactamente, esa opción también es válida, sobre todo en el caso de pacientes que no responden a una primera escala de tratamientos. Muy bien. Claro, lo otro también que hay que considerar es que como no hay una cura al 100% la primera vez, tiene que regresar para una segunda vez. Y mucha gente se aburre de estas cosas. Dice, mi verruga no tiene cura, y es mentira. Lo que pasa es que hay diferentes tratamientos para cada persona y muchas veces tienen que ser 2 veces, 3 veces, 4 veces hasta que desaparezca. Entonces, las verrugas tienen un tratamiento, pero hay que seguir, porque la idea es que el médico, en este caso el dermatólogo, nos va a dar un tratamiento que comienza con un tratamiento A, si no funciona, va a B. Y mucha gente dice, no me funciona acá, y se va a otro lado, y va para otro lado, y se pasea por todo Lima, y hace un tratamiento con un solo colega en cada zona, y cada vez está mejor, pero no desaparece porque no persiste en el tratamiento. Ahora, por ejemplo, acudir a una piscina que no, digamos, está con todos los niveles de higiene, ¿no podría generar una verruga en un bañista? Una piscina contaminada. Sí, es un factor de riesgo. También es un factor de riesgo. Un factor de riesgo y sobre todo para las personas que tengan algún tipo de inmunidad deficiente. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la verruga convencional, ¿no?, que es de la que estamos hablando, con la llamada verruga peruana? Lo que pasa es que la verruga peruana es parte de una enfermedad que es la bartonelosis. La bartonelosis es una enfermedad del callejón de Huaylas en nuestro país principalmente, que se caracteriza porque el paciente se pone, le da fiebre, le bajan los glóbulos rojos porque la bacteria se mete al glóbulo rojo, lo destruye y pasa. Luego, este paciente, si no se dio tratamiento antibiótico, pasa a una segunda parte, que es justamente la aparición de lesiones en la piel. Se llama verruga porque tiene una forma de verruga, como la verruga que se ha mencionado acá, pero que el tratamiento es diferente, porque esta verruga está formada por una bacteria. Entonces acá lo que damos al paciente son básicamente antibióticos y eso va desapareciendo poquito a poquito. Muy bien. Entonces, zanjamos el tema de las verrugas, pero atención, tenemos varias consultas en las redes sociales que más adelante se las vamos a decir. Y ahora vamos a entrar con el tema de los hongos. Para ello tenemos aquí, a ver, un dato. Quitamos ya los tipos de verrugas y nos centramos con los hongos. A ver, las micosis cutáneas producen enrojecimiento local y picazón en la zona afectada y a veces agrietamiento de la piel. Sí, es algo que podemos evidenciar en esos casos. De hecho, nosotros vamos a tener que estos hongos, estamos hablando de las micosis que ocurren en las capas superficiales de la piel, ¿no? Porque también tenemos hongos que afectan los pulmones, que pueden afectar el cerebro, el intestino, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son cosas diferentes, son llamadas micosis profundas. Entonces, estas micosis superficiales son causadas por distintos hongos que podemos encontrar en el ambiente, en animales o en otros humanos. Generalmente los que están adaptados a los humanos tienden a producir menos inflamación porque al hongo no le conviene que nos demos cuenta que el hongo está ahí para que siga viviendo. Mientras que si el hongo viene de la tierra o viene de algún animalito, en realidad el hongo está adaptado al animalito o a la tierra y en nosotros produce mucha inflamación. Y sí produce un enrojecimiento, picazón, descamación, mientras el otro cuadro clínico puede ser bastante más sutil y puede afectar todos los lugares donde tenemos queratina, que es una proteína que encontramos en la piel, en el cabello y en las uñas. Entonces, podemos encontrar ahí estas lesiones y el tratamiento varía de acuerdo a la localización y la extensión, ¿no? Y así como los factores de riesgo para tenerlo. Muy bien, ahí vemos, ¿no?, las fotografías que están acompañando su explicación. Wow, esto es un tipo de hongo en concreto. Sí, sí, es un tipo de micosis superficial, tiene bastante enrojecimiento y una descamación. Muy bien. A ver, vamos a continuación a ver cuáles son los diversos tipos de hongos, de infecciones. A ver, tiña inguinal, tiña corporal, candidiasis, pie de atleta, pitiriasis, onicomicosis. Lo que hemos visto en las fotos es lesiones redondeadas, con bordes elevaditos, y la parte del centro más clara son tipo tiña. Ok. Sí. ¿Sí? Esas tiñas, muchas veces tenemos honguitos en el pie, por ejemplo. Uno se rasca el pie y después uno sin querer se agarra la cara, se rasca otra parte del cuerpo y uno mismo lo va diseminando. Entonces hay que chequear bien todas estas partes que son producto. Mucha gente también tiene mucho hongo a nivel genital, que también es tiña inguinal,
y también por rascados que se van pasando de un lado a otro. Ahora, ¿también pueden salir hongos en la piel a consecuencia de tomar mucho sol? ¿Que son como unas manchas blancas? No exactamente. Lo que pasa es, estas manchas blancas que veíamos anteriormente en la foto son lo que llamamos pitiriasis, ¿no? Esa es una pitiriasis versicolor, así se llama. Si se dan cuenta, ocurre en sitios donde tenemos mayor sudoración. Tienden a ocurrir en lo que son la zona, en la cara, por ejemplo, la frente, la zona como que suda más alrededor de la cara, el pecho, y es una levadura que todos tenemos esta levadura, pero ¿qué pasa? Estos pacientes sudan más de lo habitual y como que la levadura tiene más comida, empieza a sobrecrecer y claro, y empiezan estos problemas, ¿no? Es muy frecuente en verano porque en verano también tendemos a sudar un poco más. Claro, ¿no? Debido al calor. Claro, interesante también, lo otro es que hay mucha gente que piensa que esto es deficiencia de vitamina B. Y pide por favor que le coloquen ampollas con vitamina B, pastillas con vitamina B, y realmente esto es un hongo, una pitiriasis que se ha manejado fácilmente. O si se dan cuenta, también las lesiones son descoloradas, entonces muchas personas piensan de que esto podría ser vitiligo. Entonces, aquí es la importancia de un diagnóstico adecuado, tanto como para las verrugas como para los hongos. Lo fundamental es tener un diagnóstico adecuado. A través de la experiencia que tiene cada médico y de ahí las especialidades, nosotros podemos diferenciar clínicamente muy bien si se trata de esta condición, esta otra. En algunas ocasiones necesitamos pedir algunos exámenes auxiliares, pero no siempre. Y en otras ocasiones podemos pedir sacar un pedacito de piel y mandarlo a estudiar, que eso se llama una biopsia. Entonces el médico escoge el método de tratamiento de acuerdo a la patología que está sospechando. Pero todo esto se fundamenta con un diagnóstico clínico, ¿no? Muy bien. Bueno, no era eso lo que estaba pidiendo, estaba que me pongan nuevamente el cuadro de los tipos, ¿no? Para, antes de irnos a la pausa, terminar, ¿no? Rápidamente, pie de atleta, candidiasis y onicomicosis, porque las demás ya las hemos contado. Sí. El pie de atleta es bastante frecuente, son justamente un hongo que ataca el pie, hace agrietamientos en esa zona, y se perpetúa porque mucha gente se baña en camerinos de los gimnasios sin sandalias, camina descalzo por el borde de las piscinas, no tiene una buena higiene. Si te das cuenta, mucha gente que se ducha, muchas veces no se seca entre los dedos. Sí, es verdad. Y justamente este ambiente húmedo que permite perpetuarse a este honguito. Y justamente una de las tantas teorías, por ejemplo, de la celulitis, es que este honguito al romper la piel permitiría pasar bacterias adentro del cuerpo y formar celulitis en esas zonas. Entonces, también es un factor de riesgo para otro tipo de enfermedades. Algo para mencionar también que es parte de las prácticas diarias es el uso de medias. O sea, esto va a sonar bastante curioso, pero en realidad cuando nosotros usamos medias, y estas medias tienen que ser de un material como el algodón que permite absorber un poquito la humedad, eso va a ayudar a balancear este balance de humedad en el clima que tenemos en el zapato. Entonces, va a permitir que el paciente pueda estar más libre de esto. Caso contrario, cuando usamos un zapato sintético, especialmente, o de plástico, o un material que hace sudar más el pie, en realidad podemos perpetuar estos problemas. Muchos de los problemas que tenemos en los pies, dígase hongos, verrugas, muchas veces tienen que ver bastante con el zapato. Muy bien. ¿Candidiasis? Bueno, Candida es otro honguito que es frecuente tenerlo en nuestro ambiente, en nuestro cuerpo, pero personas debilitadas pueden tener ese tipo de hongos. Por ejemplo, vamos de arriba hacia abajo, candidiasis en la boca, por ejemplo. Personas que usan corticoterapia inhalatoria, que son asmáticos, pueden tener honguitos en la boca porque el corticoide disminuye la defensa, por decirlo así, de esa zona y pues permite que el hongo pueda sobrevivir ahí. Se puede usar cándida en personas que son muy obesas, mujeres debajo de las mamas, entre los rollitos de la barriga, en la parte inguinal. Entonces, eso también hay que evaluar, tiene tratamiento y evitar, básicamente, es evitar los factores de riesgo y mejorar sus condiciones de higiene. Los hábitos, ¿no? Hábitos de higiene, muy importante. Muy bien, hacemos una nueva pausa en Junta Médica y ya regresamos con todas las consultas que nos han ido llegando a las redes sociales y también vía telefónica. Vamos con las consultas que nos han llegado vía telefónica. A ver, Leopoldo llamó desde Trujillo. ¿Las uñas amarillas de los pies son hongos y cuál es el tratamiento?
Gracias por la pregunta, Leopoldo. Gracias por escucharnos desde Trujillo. Y bueno, lo primero es, si uno tiene las uñas amarillas, ¿qué es lo que lo puede causar, no? Lo primero es, ¿puede ser un hongo? Sí, pero acá viene la importancia de lo que hablamos antes, el diagnóstico adecuado. Muchas veces los médicos, cuando tenemos una uña en los pies, esto implica un tratamiento largo, muchas veces consumir una pastilla. Entonces, tenemos que tomar algunos exámenes para estar totalmente seguros que lo que tenemos es un hongo. Pueden haber otras cosas que causan uñas amarillas, sí, los golpes continuos por el zapato, por ejemplo, también la psoriasis, por ejemplo, que es una enfermedad en la cual la piel se inflama, la uña también se puede inflamar y puede causar eso, ¿no? Entonces, entre otras enfermedades, si nosotros no tenemos un diagnóstico adecuado, no podemos establecer un tratamiento adecuado. Entonces, esto motivaría la necesidad de tener una consulta médica para ver si lo que tiene es un hongo o no. Muy bien, vamos con la de Marta, que llamó desde Surco. ¿Los pacientes con hiperhidrosis son más propensos a tener hongos en la piel? Sí, gracias por la pregunta, Marta. Como conversábamos con el doctor Soto, en realidad, cuando nosotros tenemos mayores condiciones de humedad, podemos tener con mayor facilidad la presencia de hongos, ¿no? Porque estos tienden a vivir en ambientes húmedos. Entonces, si nosotros mantenemos nuestro zapato con un nivel de humedad bajo, usamos un zapato ventilado, por ejemplo, usamos medias de algodón, nosotros podemos reducir la incidencia de estos hongos. Muy bien, nos vamos al Facebook. A ver, Eliana, buenos días. En el caso de verrugas, ¿son efectivas las vitaminas para elevar el sistema inmunológico? A ver, doctor Soto, ¿usted qué opina? Lo que realmente es, lo que siempre digo, la parte inmunológica va a estar de la mano con una buena alimentación. Entonces, la alimentación adecuada me permite que mis defensas se pongan más fuertes para poder combatir cualquier enfermedad. Entonces, mucha gente toma vitamina A, vitamina B, vitamina D. La mejor vitamina es la vitamina O, la olla. Y bien balanceada nos ayuda a que el sistema inmunológico mejore. Muy bien. Y ahora, atención, doctores, a la pregunta de Álvaro. Dice, ¿para las verrugas funcionan los remedios caseros o folclóricos, como decía el doctor Soto, ¿no? Como la cáscara de plátano. O cortándolos, decía ahí. Y los hongos en las uñas de los pies es una enfermedad sanguínea que no se cura y vuelve a rebrotar después de algún tratamiento largo. El rebrotamiento es porque las condiciones o los factores de riesgo siguen presentes. Entonces, ahí lo que hay que hacer es cambiarle los hábitos a la persona para que el hongo no esté regresando, entre comillas, porque al erradicarlo y su aparición nuevamente implica pues que no hemos curado la parte de prevención. Y no sé, preguntarle a Aldo, yo había escuchado hablar sobre la cáscara de limón, pero la cáscara de plátano no había escuchado. A ver, doctor, ¿qué opina? En realidad, tengo que comentar también de que existe un porcentaje de verrugas que remiten espontáneamente sin hacer ningún tipo de tratamiento en un transcurso de tiempo. Se estima que aproximadamente el 20% de las verrugas remiten espontáneamente en el transcurso de 2 años. Entonces, muchas veces nosotros podemos tener como experiencia de pacientes cosas anecdóticas, de que el paciente se colocó la cáscara de plátano con cierto hábito y era una de las verrugas que estaba destinada a resolver espontáneamente y resolvió espontáneamente. Y entonces piensan de que la cáscara de plátano o de limón son las que causaron eso. En realidad, no. En realidad lo que nosotros tenemos que hacer es destruir este lugar donde están las verrugas, ayudar al sistema inmunológico y potenciarlo para que ataque las verrugas. Hay diversos tratamientos porque no hay uno que sea 100% efectivo. Algo más sobre lo que decía el doctor Soto, ¿no? Por ejemplo, un paciente tiene hongos en las uñas, recibe un tratamiento por varios meses, termina el tratamiento y está curado. Y se vuelve a poner los zapatos que le causaron el hongo en el primer lugar. Otra vez vuelve a salir. Nuevamente vuelve a salir, ¿no? Entonces es algo que hay que valorar mucho con los pacientes, educarlos para que sepan de que no tienen que recurrir en Claro, esto, ¿no? Es que igual de repente el paciente nunca se dio cuenta de que era el zapato el causante del hongo, ¿no? Fíjense ustedes lo que le ha sucedido a Elías Valle. Tengo verrugas planas en la mano derecha, ya me extirparon con electrocauterio, pero de nuevo me salió. Luego crioterapia, igual me salió. Tomo zinc de 100 miligramos, 1 por día, y ahora estoy con un preparado gaélico, que no recuerdo el nombre, pero es al 2%.
quiere saber cómo elimina al 100%, ¿no?, el problema de las verrugas, y además dice que tiene onicomicosis en las uñas de los pies, pero solo en el dedo gordo. A ver, dice que espera una orientación por parte de ustedes. Ok, entonces, bueno, en el caso de Elías, es básicamente lo que hemos estado conversando. No existe un tratamiento al 100%. Lo más recomendable aquí es seguir en los controles con su médico. Hay algo que también quiero recalcar, ¿no? O sea, cuando uno continúa con el mismo médico, uno dice, no, pero en la primera no me curó. Pero el colega ya sabe qué es lo que dio, cuál fue la respuesta del paciente, si irritó o no se irritó, lo cumplió o no lo cumplió. Entonces, hay que valorar todas esas cosas para dar un tratamiento. Entonces, el colega que vio al paciente en una primera oportunidad tiene más chances de hacerlo mejorar en una segunda, tercera, cuarta oportunidad que alguien que lo va a volver a ver por primera vez. Entonces, alentar a Elías a que visite nuevamente a su médico. Hay diversas formas de terapia. El sulfato de zinc, como mencionan, es un tipo de mineral que puede ayudar a mejorar la inmunidad contra estos virus, pero hay que tener en cuenta lo que dice el doctor Soto. Las vitaminas no hacen milagros, los minerales no hacen milagros, todo parte de una buena alimentación. Respecto a las uñas de un solo dedo en el pie, aquí básicamente se tiene que valorar algunas cosas. La extensión de la uña, si es una parte superficial, un tercio distal de la uña, o si compromete más de la mitad de la uña, ¿no? Eso va a ser la diferencia entre tomar pastillas o usar algunas lacas u otras opciones. Lo siguiente que hay que valorar si el paciente tiene que tomar pastillas es, ¿puede tomarlas? ¿Está bien su hígado? ¿Es una persona que no tiene ninguna alergia? Y es por eso la necesidad de una consulta médica, y de acuerdo a esto podemos orientar un esquema de trabajo, y cada esquema va a tener un grado de efectividad diferente. Perfecto, muy bien. Bueno, agradecemos, ¿no?, a todas las personas que día a día nos envían sus consultas, ya sea por las redes sociales o también llamando al teléfono. Vamos a ver ahora los tratamientos. En el caso de los hongos hay que tener mucha paciencia, ¿no?, porque suelen ser bastante largos, ¿no?, y la mayoría de veces tiramos la toalla a mitad de camino. A ver, vamos a ver los tratamientos. Tenemos un dato para ello. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Bueno, ahí está. El tratamiento antimicótico suele ser largo y no debe interrumpirse aunque los síntomas desaparezcan. Claro, y realmente idea, es lo más complicado de cumplir, ¿no? Claro, la idea es ahí, el colega que lo está viendo al paciente le va a decir tanto tiempo y lo tiene que reevaluar para ver si ya cumplió con todo el tratamiento o debe de seguir. Y además también mejorarle esos factores que ha hecho que aparezcan los hongos. Los hongos, por ejemplo, los que son de piel, las tiñas que estamos viendo son fácilmente erradicables. Entonces ahí no es muy largo. Eso básicamente es para los honguitos de las uñas, que demoran bastantes. ¿No? Hay tratamiento una vez por semana, tratamientos diarios, pero justamente... Puede durar meses el tratamiento. Claro, justamente acá los dermatólogos son los encargados de chequear qué tipo es, qué tanta extensión tiene, qué es lo mejor para ellos. Pues uno debe ser el paciente derivado a los dermatólogos, que son los expertos en esta área. Doctor. Sí, de hecho, de acuerdo con el doctor Soto, los hongos superficiales que se encuentran en la piel generalmente van a responder a un tratamiento en el lapso de un mes. Es más, o sea, algo que yo les tengo que advertir muchas veces a los pacientes es, probablemente te vas a notar 80% mejor a las 2 semanas, pero no suspendan el tratamiento, continúen, porque a nivel microscópico todavía tenemos presencia de este hongo, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué son tan difíciles de combatir? Lo que pasa es que en realidad los hongos tienden a tener un crecimiento más lento. Entonces, cuando un microorganismo suele crecer de forma más lenta, también eliminarlo o sea, matarlo, por así decirlo, suele ser un proceso más lento porque no se reproduce con tanta facilidad. En cambio, cuando tenemos, por ejemplo, una infección bacteriana que se reproduce con mucha facilidad, nos daremos cuenta de que un tratamiento antibiótico habitualmente dura 5 o 7 días, ¿no? Porque se reproduce tan rápido de que rápidamente la intervención se nota. En cambio, cuando un organismo es lento, el tratamiento también suele ser un poco lento. Y también mucha gente, por ejemplo, no tiene la costumbre de cambiarse las medias diariamente. Usa la misma media 2, 3 días. Entonces, si tiene honguitos, tiene pues un montón de honguito en la uña. En la uña, digo, en la media, por ejemplo. No se seca bien los pies, está con el tratamiento. Ahí va a ser, por ejemplo, demorará mucho más el tratamiento. Entonces ya hay que evaluar todo ese tipo de cosas y educar al paciente. Y ahora, por ejemplo, imagínense que una persona tenga hongos en los dedos de los pies y con esa misma toalla se seca los pies y luego se seca el resto del cuerpo.
Es una forma Son de llamas. contagiarse, pero hay que recordar de que los pies tienen mayor susceptibilidad porque tenemos una zona más húmeda. Con la misma toalla nos secamos en otras zonas, estamos diseminando el hongo, por así decirlo, y ese hongo probablemente ¿dónde se va a quedar? En las ingles, por ejemplo, porque son zonas que también tenemos humedad. Claro, da ¿no? mucho cuidado. Exacto, entonces, ¿no? claro, hay que tener cuidado. Lo mejor sería quizás secarse con un poco de papel toalla o papel Entre los higiénico dedos. entre los Sí, dedos. ¿no? exactamente, así es. Ujú. Muy bien, bueno, ya lo saben. Pausa y regresamos con el SAMU. Muy bien, vamos con lo que hemos anunciado desde el inicio del programa. Atención, porque este bloque de ahora en adelante lo vamos a tener todos los miércoles, así que no se lo pueden perder porque son demasiado útiles. Vamos a presentarlos. Está Víctor Melgarejo, coordinador de capacitación del SAMU, del Ministerio de buenos días. Salud, y también nos acompaña Francisco Valle, licenciado en enfermería también. Ambos ¿no? Pertenecen al SAMU y nos van a enseñar, por ejemplo, cómo hacer una reanimación cardiopulmonar, ¿no? En el caso de que un paciente, digamos, tenga un paro cardíaco. Punto número 1, ¿cómo sabemos si esa persona está sufriendo un paro cardíaco, por ejemplo? Buenos días. Buenos días. empezamos. Primero, ante todo es saber identificar. Exacto. ¿Cómo identificar que una persona tiene un paro cardiorrespiratorio? Lo que hace ahorita mi compañero va a ser el movimiento. Lo primero que se tiene que es evaluar los tres no. Paciente que esté en el área segura, 1, no responde, lo estimula y no va a responder. Luego lo va a ver si está respirando, no va a respirar. Para una persona que no trabaja en el área de salud, eso nos puede indicar que tiene un paro cardiorrespiratorio. Cuando una persona ya identifica que ese paciente tiene un paro cardiorrespiratorio, lo que tiene que hacer es ubicar la línea intermamilar, punto medio del tórax, y va a colocar el talón de la mano, ubicando las dos manos en función de 90 grados, el cuerpo en 90 grados. Lo que va a hacer ahí va a ser las compresiones a una frecuencia de 100 a 120 por minuto. Ahora, Observando. esto que debemos hacer nosotros, ¿no? Antes de que llegue el personal del SAMU, por ejemplo. Así es. Lo idóneo es que la persona reciba el RCP, porque mientras que una persona no recibe RCP, ese cerebro empieza a lesionarse. Tenemos de 3 a 5 minutos. Que son minutos valiosísimos que no Así podemos es. perder, ¿no? Porque hay que identificar la diferencia entre una muerte clínica y una muerte biológica. La muerte clínica es cuando un paciente no tiene signos vitales, que puede llegar hasta los 5 minutos. Después de 5 minutos, ese paciente empieza a presentar secuelas, lesiones a nivel cerebral, por la falta de oxigenación. Es importante que la persona, antes que lleguemos, ya inicie el RCP. ¿Cuántas veces debemos presionar en el pecho de la persona, por ejemplo, que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio? Las compresiones que tiene que iniciar es hasta que se canse. ¿Por qué? Generalmente indican las guías que manejan 30 compresiones por 2 ventilaciones, pero hay que identificar Podemos siempre... hacer el movimiento nuevamente, ¿no? Para lo puedan Así ver es. las cámaras. Sí, Ahí está. claro. Esas 30 compresiones y 2 ventilaciones es cuando tienen equipo de protección ventilatoria. Recordemos que en el Perú hay muchos pacientes con tuberculosis, muchas personas que pueden estar infectadas de alguna por vía sanguínea, por eso que no podemos ventilar, por eso que ahora se maneja solo manos. Las compresiones van a ser hasta que llegue a la unidad. Muy Lo bien. básico es que cuando uno identifica a la persona que tiene un paro cardiorrespiratorio es activar el número de emergencia. Llamar al 106 a Muminsa, que por vía telefónica te va a ir indicando qué hacer mientras que llega a la unidad. Nosotros al momento que estamos en el lugar vamos a trabajar con un equipo especializado. Un equipo que como tenemos acá en la parte externa. A ver, posterior. antes de empezar con el equipo, ¿podría explicarnos cuánta fuerza, por ejemplo, debemos poner sobre la persona que está tendida en el suelo y cómo debe ser exactamente la posición de nuestras manos? Vamos a empezar a discernir todo el cuerpo, porque todo es parte del manejo que O sea, es hacemos. con fuerza. Así es. Observen la posición primero de las manos. Punto medio del tórax, ¿correcto? Entre ambas mamilas. Luego, la posición del cuerpo en 90 grados, aplicando una fuerza de arriba hacia abajo. ¿Correcto? En el medio del tórax. No, miren, los dedos no están comprimiendo ningún lado del tórax, porque podrían causar ¿qué? Una fractura de costal o fractura de costillas. Lo que van a hacer es compresiones continuas, de 100 a 120 por minuto. La persona puede contar en ese momento. Lo que vamos a hacer ahorita con Francisco, él va a empezar a hacer las compresiones y quiero que vean la velocidad que él va a tener. Francisco, inicia. Miren. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Esa es la frecuencia que tiene que tener para aplicar correctamente. ¿Qué es lo que está haciendo Francisco en ese momento? Está haciendo el papel de corazón. Ajá. Está haciendo que el corazón eyecte Bombee. sangre a todo el cuerpo, principalmente a los órganos principales, cerebro, pulmones y corazón, para que permanezca todavía sin secuelas. Hay casos en que una persona le aplica RCP después de los 5 o 10 minutos y puede salir del paro, pero puede salir con muchas secuelas. ¿Y cuál es la diferencia entre un paro cardiopulmonar y un infarto? Un paro cardiorrespiratorio y un infarto. Ajá. El infarto le puede dar a cualquier órgano, que viene a ser una hipoxia. Imaginen, mi mano, que fuera el corazón. Está latiendo normalmente y miren, parte del corazón dejó de trabajar. ¿Qué significa? Que esa parte del corazón se ha infartado, ha muerto. El resto del corazón está trabajando para compensar la muerte de esa parte del órgano. El infarto le puede dar al cerebro, a los pulmones, al hígado, a los riñones. Pero el paro cardiorrespiratorio es una parada del corazón y de los pulmones específicamente. El infarto es para cualquier órgano en sí. O sea, y el infarto puede acarrear un paro cardiorrespiratorio. Si el infarto le da en el corazón y es un infarto que lesiona mucha parte, mucho músculo del corazón, puede causar que ese corazón se detenga. Es por ello que iniciamos el RCP, la reanimación cardiopulmonar. Muy bien. Ahora, por ejemplo, y esto lo estamos haciendo con una persona adulta. En el caso de que se trate de un menor o de un bebé. Ya, en pacientes que son niños, principalmente. Hoy vamos a trabajar con niños, es reducir la fuerza. Hacer que el tórax reduzca 1/3 del ancho del tórax. Observen la compresión que va a hacer Francisco. Va a reducir la presión y la fuerza, generalmente. Pero el movimiento es el mismo. El movimiento es y el la mismo. frecuencia también. Así es. En lactantes sí varía, pero en niños y adultos la frecuencia es la misma y solo reduce la presión con la que ejerce. ¿Y en el caso del lactante cómo sería? Y ya, en este tipo de casos se van a manejar con otro tipo de maniobras. Ya aplicando los dedos, aplicando las manos principalmente y reduciendo la fuerza, y vamos a manejar más adelante ese tipo de casos. Ahorita específicamente, que recuerden bien las personas, es la ubicación donde tienen que tener las manos, La posición. la presión que tiene que ejercer y sobre todo, recuerden que esto cansa. Así es. Esto cansa. Observen, Francisco tiene rodilleras puestas, porque esto, uno, comprime contra el suelo. Muchas veces el suelo puede ser acá muy liso, pero hay lugares donde no es liso. Pista, la calle, puede causar dolor en las rodillas. Entonces es importante que sepan que esto, muchas personas tienen que estar entrenadas, tienen que tener el conocimiento. Porque si Francisco se cansara, yo podría suplirlo y continuar las compresiones. Por eso lo importante es que uno identifica la parada cardíaca, es activar el 106. Tenemos tiempo para que llegue la unidad y pueda dar el manejo avanzado. Mientras más personas sepan, vamos a salvar mucho más vidas. Muy bien. Y ahora sí, ¿no? El funcionamiento del desfibrilador. Así es. A ver. Lo que hace SAMU cuando llega, la persona identifica el paro cardíaco. Llama al 106 SAMU Minsa, SAMU llega al lugar. Lo que nos va a ayudar bastante es que mi compañero ya inició el RCP. Nosotros como SAMU llegamos con un equipo especializado, que es el de acá. Que en lugares que son donde albergan muchas personas, deberían tener sus DEAs. Esto es un monitor DEA, que aparte de dar una descarga eléctrica, ¿qué es lo que hace? Es como si cuando la computadora se para, ¿qué hacen ustedes? Resetean. Ya, lo que hace este equipo es darle una descarga eléctrica al corazón, es como resetearlo. Porque lo que hace el corazón hace esto, este movimiento, se llama fibrilación. No hace una contracción completa, fibrila. Lo que hace la descarga eléctrica es como si lo apagara y nuevamente empezar a latir por sí solo. Muy bien. Eso es lo que hace la descarga eléctrica. Este equipo sirve para eso. Aplicar una descarga eléctrica, evitando o permitiendo que el corazón nuevamente lata por sí solo. Muy bien. ¿Y podríamos colocarlo en el...? La posición que generalmente, vamos a poner, Francisco lo va a utilizar. Observen, tiene posiciones específicas. Hay unos que son más pequeños, ¿no? Claro, son los DEAs. Exacto, como que son como que más, o sea, portátiles y son como unos chupones pequeñitos. Son como unos tipos de dispositivos que solo se pegan. Exacto, ajá. ¿Listo? Unos dispositivos que solo se pegan, ¿ya? Que solo se pegan y miren lo que van a hacer. Él va a poner línea media clavicular del lado derecho y línea axilar anterior. ¿Observan ahí? ¿Y qué es lo que hace ahí? Él va a descargar. Lo que hacemos con el equipo es prenderlo. Generalmente el médico va a iniciar la descarga. Dice con cuántos joules vamos a descargar. Entonces ya el médico lo indica y lo ponemos. Y él carga. Y lo que tiene, antes de poder hacer una descarga, tiene que decir algo muy específico. Aléjense todos. Porque si alguien tocara al paciente cuando hacemos la descarga, se electrocutaría.
causándole también un paro cardíaco a esa persona que recibe la descarga eléctrica. Muy bien. Por eso tiene que ser usado por personal específico y especializado. Esto sí, solo por personal Así es. Esto es monitor DEA, autorizado. pero los DEAs específicamente cualquiera lo puede usar. El mismo equipo dice específicamente dónde tiene que ser. En la parte superior, en la parte inferior, aprietas el botón y el equipo habla. Déjenme evaluar. Sí. Tranquilos, voy a evaluar. Y va indicando dónde debe colocar, ¿no? Por ejemplo... Iniciamos RCP, continúe RCP, aléjense, apriete el botón para descargar. Eso es lo que dice el equipo. Es tan fácil de usar que tendría que estar en cualquier lugar. En otros países, el manejo de RCP se maneja en los colegios. Todo niño en los colegios sabe hacer RCP. Todos niños en los colegios saben activar el 106 o el número de emergencia que tienen en su localidad. Es importante que la cultura empiece a manejarse con el RCP. De nada va a servir que la persona inicie RCP y nunca llame. Se va a cansar y el paciente igual, de nada va a servir. O al revés, que muchas veces llamen, pero no inician RCP. Vamos a llegar a los 5, 6, 7 minutos cuando el cerebro ya tiene secuelas, lesiones. Muy bien, bueno, lo hemos entendido todos, ha quedado claro. Dani dice que sí. ¿Quieres venir entonces a ver la prueba? No quiere. Pero sería bueno, ¿no? Para ver si efectivamente hemos captado todo lo que nos ha contado. No hay problema. Lo que es lo complicado y lo que quiero que entiendan, y pasa muchas veces con la persona en la calle, es que encuentran al paciente con un paro cardiorrespiratorio y lo que hacen es subirle a un taxi y llevarlo al hospital. Es un error. Solo están transportando un cadáver. ¿Correcto? Lo que tienen que iniciar en el lugar es el RCP, la reanimación cardiopulmonar, solo con presiones. Sería punto número 1, serenarnos, ¿no? Porque nos pueden agarrar ahí los nervios y ya no sabemos qué hacer, ¿no? Tranquilidad y hacer los movimientos que nos ha estado enseñando. El gran detalle es eso, es tranquilidad, activar el 106. Y llamar al 106, importantísimo. Porque si no, de nada sirve lo que estamos dejando acá. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Es de mucha ayuda lo que nos han enseñado el día de hoy. Ya puede ponerse de pie. Doctores, muchísimas gracias por haber venido también. Mañana más Junta Médica, 9 en punto. Los esperamos. Gracias.